Hola, hola amantes de las historias, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, el amor, el drama, las relaciones, y por supuesto los giros inesperados. Y es que a quién no le fascinan esas historias donde las cosas dan un vuelco de 180 grados, donde lo que creíamos seguro se desmorona y donde los sentimientos se ponen a prueba de la manera más intensa. Pues hoy, amigos, vamos a adentrarnos en la apasionante historia de Can y Demet, una historia que nos ha robado el corazón a muchos y que vivió un giro argumental impresionante. ¿Están listos para recordar y analizar juntos qué fue lo que pasó? ¿Listos para revivir esa montaña rusa de emociones que nos regalaron Can Yaman y Demet Özdemir en su proyecto? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada reacción, cada suspiro, y vamos a descubrir juntos cómo enfrentaron ese inesperado cambio en su amor. Pero antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Y si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán las últimas novedades y análisis de sus series y novelas favoritas. Ahora sí, vamos a ello. La historia de Can y Demet, o mejor dicho, la historia de Sanem y Can, en la serie que todos conocemos, es un verdadero cuento de hadas moderno. Dos personas de mundos muy diferentes, con personalidades muy contrastantes, que se encuentran, se enamoran y viven una historia llena de romanticismo, comedia y, por supuesto, algunos obstáculos. Al principio todo parece perfecto. La chispa entre ellos es innegable, la química en pantalla es explosiva, realmente te hacían creer en el amor a primera vista. Sanem, una joven soñadora y llena de vida, proveniente de un barrio humilde, trabaja en una agencia de publicidad y tiene un gran sueño, convertirse en escritora. Can, por otro lado, es un fotógrafo famoso, aventurero, con un espíritu libre y un corazón de oro. Aunque al principio no lo demuestre, a medida que avanza la serie, se revela un hombre sensible, que anhela la conexión y el amor verdadero. La trama arranca con un malentendido con secretos y mentiras que inevitablemente empiezan a afectar la relación de Sanem y Can. Pero a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro es tan fuerte que logran superar cada dificultad, cada desafío. Pareciera que nada podría separarlos, que su amor es invencible, y ahí es donde la historia da el giro. Este giro, este punto de inflexión en la historia, es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Un momento que en su momento nos dejó a todos boquiabiertos, con el corazón en un puño. Fue un cambio drástico en la trama que puso a prueba la fortaleza de su relación, de sus sentimientos y la confianza entre ellos. Un cambio que nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber sobre estos personajes y su futuro juntos. Hablemos de ese momento en específico, de ese detonante que sacudió la historia, la aparición de Emre, el hermano de Can. Y no solo la aparición de Emre, sino la forma en que se involucra en la relación de Sanem y Can, con sus secretos, sus manipulaciones y sus mentiras. Recuerden que en un principio Emre, cegado por la ambición y los intereses económicos de su madre, trata de separar a Can y Sanem. Utiliza información confidencial, manipula la verdad y juega con los sentimientos de ambos para conseguir sus objetivos. Emre, en su afán de perjudicar a Can, decide revelar la mentira que Sanem había mantenido oculta, que ella era la persona que había robado el perfume y la libreta de Can. Este es un momento crucial porque la confianza, que es la base de toda relación, se ve seriamente dañada. Can, sintiéndose traicionado y engañado, reacciona con dolor, con rabia y con un gran desencanto. La revelación de la verdad sobre el perfume y la libreta no fue solo una mentira aislada, sino la culminación de una serie de omisiones y secretos que, acumulados, crearon una brecha insalvable en la confianza de Can. Aquí es donde vemos la reacción de Can, su lado más vulnerable, su fragilidad. Él, acostumbrado a una vida llena de viajes, de aventuras y de experiencias, se siente vulnerable y por primera vez parece perder el control. Se siente defraudado, no solo por las mentiras de Sanem, sino también por la desconfianza que se había instaurado entre ellos. La decepción en sus ojos, el cambio en su comportamiento, todo nos mostraba el dolor que estaba sintiendo. Vemos cómo la desconfianza se instala entre ellos, y la comunicación se vuelve tensa y llena de reproches. Can, acostumbrado a ser el aventurero, el hombre fuerte y decidido, se enfrenta a una herida emocional que lo desestabiliza por completo. Su mundo, construido sobre la confianza y la honestidad, se viene abajo. La traición de Sa.
Nem, la persona a la que amaba y en la que había depositado toda su fe, lo hiere profundamente. La rabia, la tristeza y el desencanto se apoderan de él. Vemos a un Kan diferente, vulnerable, que se refugia en el silencio y que se muestra incapaz de procesar el dolor que siente. La forma en que Kan se enfrenta a esta situación es crucial para entender su evolución como personaje. Su reacción inicial, la desconfianza y el distanciamiento, son comprensibles dadas las circunstancias. Pero también es importante observar cómo, a pesar del dolor, comienza a reflexionar sobre lo sucedido, a cuestionarse sus sentimientos y a tratar de entender las razones de Sanem. La reacción de Kan ante la revelación es un espejo de su propia personalidad. Su orgullo, su necesidad de control y su incapacidad inicial para expresar sus emociones lo llevan a tomar distancia, a aislarse y a refugiarse en el trabajo. Sin embargo, con el tiempo y gracias al apoyo de su círculo cercano y a su propio proceso de introspección, Kan comienza a enfrentarse a sus sentimientos y a entender la importancia del perdón y la comunicación. La interpretación de Kan Yaman de este personaje es fundamental para que el público empatice con él. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad, la frustración y la tristeza de Kan, al mismo tiempo que mantiene su esencia de hombre fuerte y sensible, es impecable. La forma en que Kan Yaman interpreta este papel es un elemento crucial en la serie, permitiendo que el público se conecte con la historia y se sienta involucrado en las emociones de los personajes. Demet, por su parte, como Sanem, experimenta una profunda tristeza y culpabilidad. Siente que ha cometido un error imperdonable, que ha lastimado a la persona que ama. Su reacción es de arrepentimiento, de desesperación por recuperar la confianza de Kan. Lucha por demostrarle su amor, por explicarle sus razones y por hacerle entender que sus sentimientos por él son auténticos. La vemos llorar, suplicar, buscar la manera de arreglar las cosas. Vemos la lucha interna de Sanem, dividida entre el miedo a perderlo y la necesidad de ser honesta y fiel a sí misma. La reacción de Sanem ante la revelación de la verdad es igualmente impactante. Ella, la chica soñadora, la que siempre ha creído en el amor y en la honestidad, se enfrenta a las consecuencias de sus mentiras. La culpa la consume y se ve obligada a lidiar con la desconfianza y el dolor de Kan. Su arrepentimiento es genuino, y su lucha por recuperar la confianza de Kan es constante. La interpretación de Demet Özdemir como Sanem es fundamental para que el público se conecte con ella. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad, la tristeza y la determinación de Sanem es impecable. Demet logra que el público sienta empatía por Sanem, incluso cuando comete errores. La expresión de Sanem refleja una mezcla de emociones, la desesperación por haber dañado a la persona que ama, la esperanza de poder enmendar sus errores y la lucha interna por ser fiel a sí misma. Sanem, en un principio, se muestra sumisa ante el dolor de Kan. Intenta explicar sus motivos, se disculpa una y otra vez, pero sus palabras parecen no tener efecto. Kan, herido y desconfiado, se mantiene distante. Sin embargo, Sanem no se rinde. Lucha por demostrarle a Kan que su amor es genuino, que sus mentiras fueron producto de las circunstancias y que su intención nunca fue lastimarlo. La determinación de Sanem por reconstruir la relación es admirable. A pesar del dolor y la decepción, ella no se rinde. Se enfrenta a sus miedos, se muestra vulnerable y busca la manera de comunicarse con Kan. Su valentía, su perseverancia y su amor incondicional son los que finalmente logran que Kan comience a abrir su corazón. En este punto la serie da un giro inesperado porque la historia de amor, que parecía estar destinada a un final feliz, se complica y se llena de obstáculos. La relación de Kan y Sanem se ve afectada, y la distancia entre ellos parece insalvable. La tensión, la desconfianza y el dolor se apoderan de la situación. El amor, que al principio parecía suficiente para superar cualquier adversidad, se ve puesto a prueba. La ruptura de la confianza entre Kan y Sanem no solo afecta su relación romántica, sino que también influye en su vida profesional y en sus relaciones con sus amigos y familiares. La dinámica de la serie cambia por completo. El ambiente de alegría y romanticismo se ve reemplazado por la tensión, la desconfianza y la incertidumbre. La relación entre Kan y Sanem se vuelve más compleja y desafiante. La comunicación se dificulta y cada palabra y cada gesto se interpretan con cautela. La serie nos muestra cómo, incluso en las relaciones más fuertes, la falta de confianza puede generar un abismo emocional. ¿Recuerdan cómo se sentían en ese momento? ¿Cómo reaccionaron al ver la tristeza en los ojos de Kan, la desesperación de Sanem?
La historia nos presentaba un escenario nuevo, donde la pareja protagónica se enfrentaba a una crisis que ponía en duda su futuro. La sensación de incertidumbre era palpable, y los espectadores se preguntaban si Can y Sanem lograrían superar esta prueba. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza en las relaciones y sobre las consecuencias de la mentira. Nos muestra cómo a veces las buenas intenciones pueden llevar a errores que causan un gran dolor. La historia de Can y Sanem nos enseña que el perdón es un camino difícil, pero que es fundamental para reconstruir una relación dañada. Pero como en toda buena historia, el amor verdadero siempre encuentra la manera de resurgir. A pesar de los obstáculos y las mentiras, Can y Sanem, con el tiempo, comienzan a superar la desconfianza. El amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier adversidad. Ambos empiezan a entender los motivos del otro, a perdonar, a reconstruir la confianza y a fortalecer su relación. La serie nos demuestra que el amor verdadero no siempre es fácil, pero que con esfuerzo y dedicación, es posible superar cualquier obstáculo. La reconciliación de Can y Sanem no es un proceso rápido ni sencillo. Requiere tiempo, paciencia y mucha comunicación. Ambos tienen que enfrentarse a sus propios demonios y aprender a perdonar. Can debe superar su desconfianza y aprender a confiar nuevamente en Sanem. Sanem debe asumir la responsabilidad de sus actos y demostrar a Can que es digna de su amor. Vemos cómo Can, a pesar de su dolor, intenta entender las razones de Sanem, y cómo Sanem, a pesar de su angustia, lucha por demostrarle su amor y su sinceridad. A través de largas conversaciones, momentos de reflexión y, por supuesto, de mucho amor, logran encontrar el camino de vuelta el uno al otro. La serie nos muestra cómo, a través del diálogo y la comprensión, se pueden superar los conflictos y reconstruir una relación. El camino hacia la reconciliación está lleno de altibajos. Hay momentos de esperanza y momentos de desesperación. Can y Sanem se enfrentan a nuevas dificultades, pero su amor es lo que los mantiene unidos. A través de sus experiencias, aprenden a valorarse mutuamente y a construir una relación más sólida y duradera. El giro que experimenta la historia nos demuestra que, aunque el amor puede ser frágil y vulnerable, también es capaz de resistir las pruebas más duras. Nos enseña que la comunicación, la confianza y el perdón son fundamentales para superar las crisis y construir relaciones sólidas y duraderas. La serie nos muestra que a veces es necesario romper para reconstruir, y que el amor puede ser más fuerte después de haber sido puesto a prueba. La historia de Can y de Met nos recuerda que las relaciones humanas son complejas, y que los giros inesperados forman parte de la vida. Pero también nos muestra que con amor, comprensión y perseverancia, podemos superar cualquier obstáculo y construir un futuro juntos. La historia de Can y Sanem es un ejemplo de cómo el amor puede transformar a las personas y cómo, a pesar de las adversidades, es posible encontrar la felicidad. La intervención de Emre, aunque negativa en un principio, también sirve como catalizador para el crecimiento de Can y Sanem. Los obliga a enfrentarse a sus miedos, a cuestionar sus sentimientos y a fortalecer su relación. Sin la intervención de Emre, la historia de Can y Sanem podría haber sido diferente. Quizás nunca habrían tenido que enfrentarse a la desconfianza y al dolor, pero tampoco habrían aprendido a valorar tanto su amor. La historia de Can y Sanem es una lección sobre el amor, el perdón y la superación personal. Nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Y que con el amor y la perseverancia, es posible construir una relación sólida y duradera. La historia de Can y Sanem es un testimonio de cómo el amor puede transformar a las personas y cómo, a pesar de las adversidades, es posible encontrar la felicidad. En resumen, el giro inesperado en la historia de Can y de Met, la intervención de Emre y la revelación de la verdad, nos mostró un lado diferente de la relación. Vimos cómo se ponía a prueba su amor, su confianza y su capacidad de perdonar. Las reacciones de Can y Sanem ante esta situación fueron muy importantes para el desarrollo de la trama y para comprender la evolución de sus personajes. La historia de Can y Sanem es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia sobre la superación personal, la confianza, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar la importancia del amor en nuestras vidas. La serie nos muestra que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Y que con el amor y la perseverancia, es posible construir una relación sólida y duradera. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Can y de Met,
por sus giros inesperados y por las emociones que nos hicieron sentir. ¿Qué les pareció este giro en la historia? ¿Creen que la reacción de Khan fue justificada? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y discutir sus opiniones. La discusión sobre las reacciones de Khan y Sanem es crucial para entender la trama. La forma en que cada uno reacciona a la traición, a la desconfianza y al dolor es un reflejo de su personalidad y de sus experiencias previas. La serie nos invita a analizar las decisiones de los personajes y a cuestionar si sus acciones fueron justificadas o no. La reacción de Khan inicialmente puede parecer exagerada, pero es comprensible dadas las circunstancias. La traición de Sanem rompe su confianza y lo lleva a aislarse y a protegerse del dolor. Sin embargo, con el tiempo Khan aprende a perdonar y a comprender las razones de Sanem. La reacción de Sanem, por otro lado, es más emocional. Ella se siente culpable y desesperada por recuperar la confianza de Khan. Lucha por demostrarle su amor y por explicarle sus razones. Su determinación es admirable y su lucha por recuperar la relación es un ejemplo de perseverancia. La discusión sobre cómo reaccionaríamos nosotros mismos es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo enfrentaríamos una situación similar. ¿Perdonaríamos una traición? ¿Cómo manejaríamos la desconfianza? ¿Qué haríamos para reconstruir la relación? La historia de Khan y Sanem nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo enfrentaríamos una situación similar. La serie nos muestra que no hay respuestas fáciles y que cada persona reacciona de manera diferente ante las situaciones de la vida. Lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao!